Cuando era niño, mi papá me dijo acerca de la Biblia, me dijo, todo lo que pasa en la vida viene en la Biblia, hijo. Búscalo, busca ahí las respuestas de todo. Y yo me preguntaba algunas cosas que ahorita les comentaré, y la Biblia me responde. Dice Isaías 3, porque he aquí el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Vamos a orar. Padre bendito, estamos meditando en tu palabra, Señor. Te pedimos que tú hables a nuestro corazón, Señor, y que encontremos respuestas en ella, Señor, para poner por obra, para seguir fundamentando nuestra vida, Señor, y que podamos seguir adelante en tu camino, Señor. Bendícenos y guárdanos cerca de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el mes de octubre, pienso mucho en mi papá. Él cumple 5 años de que está en el cielo en octubre, 10 de octubre. Entonces, recuerdo mucho sus enseñanzas y él me enseñaba siempre en lo que es la vida, ¿no? No sé si alguna vez le ha pasado cuando conectas los cables al revés de una batería. A mí me pasó con mi papá. Él generalmente los sábados le hacía mantenimiento a los carros, mantenimiento normal, medía los líquidos, todo eso. Y yo le ayudaba. Y entonces limpió la batería y todo y me dijo, conéctala. Y entonces la conecté al revés, porque yo dije en mi lógica infantil, dije, este cable queda mejor que el otro como que queda muy forzado. Y quise impresionar yo a mi papá y lo conecté al revés. Inmediatamente saltó un chispazo tremendo y se acercó papá y me dice, todo tiene un orden, hijo, todo absolutamente tiene un orden. Por eso cantábamos, hoy canto el gran poder de Dios. Él todo lo hizo con un orden. A mí me parecía algo sin importancia cambiar unos cables, pero cuando cambiaba el orden, invertía yo los polos y no solo sacó una chispa, sino que se calentó el cable. Papá lo tuvo que quitar así rápido. Me dijo que pudo haber estallado el acumulador
o se pudo haber dañado todo el sistema eléctrico. ¿Por qué ocurre eso, hermanos? ¿Por qué ocurre eso en un carro, por ejemplo? Porque el vehículo, y los que son ingenieros lo saben, fue diseñado para que la corriente fluya en determinada dirección. Pero cuando inviertes tú la polaridad, lo que debería ser energía termina destruyendo todo el sistema. Y así también sucede en la vida. Así también sucede en una nación. Hoy me levanté con una noticia tremenda de que mataron a un presidente municipal en Michoacán. Y pareciera que el alma de nuestro país está enfermo. Pero ¿saben qué, hermanos? Como me dijo mi padre, todo está en la Escritura. Y no quiero ser muy severo, hermanos, pero la culpa la tenemos los varones. La culpa la tenemos los varones. Porque cuando se cambia el orden de las cosas, así pasa en una nación, así pasa en una iglesia o en una familia, cuando se invierte el orden que Dios ha puesto, cuando el liderazgo se confunde, cuando quienes debemos de guiar somos guiados, cuando los que deberíamos de levantar la voz, pastores, maestros, científicos, callamos, los gobernantes. Cuando eso pasa, hermanos, el resultado siempre es el mismo, un chispazo, un cortocircuito y el colapso moral, no solo de una nación, sino también puede ser de una iglesia o de una familia. Hay un colapso moral y un colapso espiritual. Y el profeta Isaías, hermanos, describe justamente ese tipo de desastre. El pueblo de Judá, hermanos, había cambiado la polaridad del orden divino, lo que Dios había dispuesto. Los hombres, varones, habían abdicado a su responsabilidad. Abdicar es renunciar, hermanos. Habían renunciado a ello, a lo que Dios les había dado como responsabilidad espiritual. Entonces los gobernantes se volvieron opresores, el liderazgo moral estaba invertido y lo que debía ser cabeza, hermanos, se volvió cola. Lo que debía ser guía se volvió tropiezo. Y cuando yo analizaba a mi amado país, a mi amado entorno en todos los sentidos, hermanos, y veo el deterioro del liderazgo, y voy a la Biblia, y tenía razón mi padre. Todo se encuentra en la Biblia, todas las respuestas. Isaías nos enseña, hermanos, que el juicio de Dios sobre una nación se manifiesta por la pérdida de un liderazgo piadoso, de la inversión del orden divino. Dios juzga, hermanos, a una sociedad que rechaza la autoridad de Dios. Y lo leímos ahora en la escuela dominical, en Romanos 1, 26 y 27. Le quita el liderazgo sabio y permite que la inmadurez y la confusión gobiernen sus estructuras. Y el propósito, hermanos, de hoy es llamar principalmente a los varones a que asumamos todos nuestra responsabilidad de liderar con santidad en nuestro hogar, en la iglesia, pero también en la sociedad, en todos lados. Y a nuestras hermanas que nos ayuden con oración para retomar eso que nosotros hemos abandonado. Reconocer, hermanos, que el abandono de nuestra responsabilidad trae juicio divino. Por eso, hermanos, este pasaje nos confronta directamente, porque Isaías 3 no solo es una denuncia para Judá, sino una advertencia para nosotros. Los escritores de las epístolas dicen, lo que está escrito es para que aprendamos nosotros. Cuando el liderazgo se invierte, la estructura
de todo el pueblo se desmorona. ¿No? El orden. ¿Usted cómo ve su país? ¿Orden o desorden? ¿Cómo lo vemos, hermanos? Es desorden, es caos. Y eso pasa en una nación, en una familia, en la iglesia. Esto, hermanos, el orden que Dios ha dispuesto no es algo cultural, es una creación divina. Lo dicen las Escrituras, Efesios, 1 Timoteo 2. Todo lo creó con un orden. Y cuando nosotros invertimos eso, hay 3 juicios que vemos en esta porción. 3 juicios que Dios manda sobre una nación, una familia, una iglesia, un pueblo que renuncia a su responsabilidad. El juicio de la carencia, versículos 1 al 3. Dice: porque he aquí el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá. Fíjense a quién va a quitar: al sustentador y al fuerte, y todo sustento de pan, y todo socorro de agua, el valiente, el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino, el anciano, el capitán de 50, el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. El juicio de la carencia. Hermanos, estamos viviendo en el mundo el juicio de la carencia. No hay gobernantes responsables, no hay artífices, no hay arte, hermanos, no hay hombre de respeto. Pero empieza el juicio de la carencia con la carencia del sustento básico. Dice: quitaré el socorro de agua y de pan. El sustento básico. Y eso pasa cuando una nación ha rechazado a Dios. El Señor se aparta de esa nación, se aparta de ahí y retira las bendiciones más elementales. Y viene la escasez material y luego la moral y finalmente la espiritual. Lo vimos en el pueblo de Israel, lo vimos en Judá. Y Dios quita ese socorro de agua, sustento de pan, ¿verdad? Eso representa las necesidades esenciales de la vida. Y la falta de ello simboliza, hermanos, la pérdida de provisión divina. Es como cuando somos tan tercos en no ir de la mano de Dios, cuando Dios, que yo siempre he dicho es un caballero, pues bueno, quieres ir por este lado. Cuando yo te doy todas estas bendiciones, adelante. Sin Dios, hermanos, ni la abundancia económica puede sostener a una nación, ni siquiera eso. Deuteronomio, hermanos, 8. Versículo 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Pero no solo el sustento básico fue lo que inició con ese juicio de carencia, sino la carencia de dirección sabia. El texto menciona, entre otros, dice el juez, el profeta, el anciano, el consejero, hombres todos ellos con discernimiento espiritual, con conocimiento de justicia moral. Y la voz del profeta se silencia cuando el hombre no quiere oír. Cuando el hombre no quiere oír, Dios retira a sus profetas, Dios retira a sus mensajeros. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Las decisiones, por ejemplo, en lo público, podemos ver decisiones
que son absurdas, que para nosotros nos parecen necias. ¿Por qué? Porque se toman sin temor de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en nuestra nación. Carencia de sustento básico, carencia de dirección sabia y la carencia de liderazgo piadoso. Ahí viene otra figura, la del valiente, ¿no? La del hombre de respeto. Es decir, la nación se va quedando sin modelos de integridad. No hay integridad. Hay escasez de todo ello, hermano. Y la Escritura lo señala y lo estamos viendo. Y cuando el carácter, hermanos, deja de ser requisito para el liderazgo, el juicio ya ha comenzado. Cuando no importa el carácter, cuando no importa lo que haga el líder. Por eso Pablo le decía a Timoteo, tienes que ser irreprensible. Cuídate de ti mismo, Timoteo. Que nadie te tenga que decir nada. Y cuando se pierde, hermanos, el liderazgo sabio, inevitablemente surge otro liderazgo. ¿Cuál es? El incompetente. Ese es el juicio de la carencia. Y eso me lleva al segundo punto, hermano, no solo la carencia, sino que estamos viendo el juicio de la incompetencia. 4-7. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan, ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. El juicio de la incompetencia, hermanos, un liderazgo inmaduro. Un liderazgo inmaduro, hermanos. Está hablando, dice que cambiaron hombres sabios con experiencia por jóvenes. No es nada contra los jóvenes, hermanos, pero el joven no tiene experiencia, tiene que ser acompañado con la madurez. Y me dirá usted, ¿y luego Josías? Que era de 8 años. Sí, pero Josías seguía bajo la dirección y la asesoría del sacerdote Hilcías, siempre, hasta que él fue grande, siempre. Hermanos, el liderazgo sin madurez no es una bendición, es un juicio, y lo vemos aquí en Isaías. Es cuando los impulsos sustituyen la prudencia. Por eso se requiere madurez, hermanos. ¿Y cuál es el resultado? El caos. Y Dios permite que los inexpertos gobiernen, conduzcan. ¿Por qué? Porque rechazaron el consejo de Dios. Y cuando pasa eso, entonces las decisiones se toman por emociones, no por principios bíblicos, sino por emociones. Y es normal, ¿no? El joven tiene frescura, tiene cierta visión, pero le falta acompañamiento. El pueblo de Dios, crecían los jóvenes acompañados de los hermanos maduros, enseñándolos. En el caso de las mujeres era lo mismo. A las mujeres las iban enseñando, entre todas las mujeres del pueblo, enseñaban a las niñas y señoritas a ir creciendo en principios bíblicos. Y entonces, cuando un liderazgo es inmaduro, hermanos, el producto es superficialidad
¿verdad? Lo inmediato es lo que marca el rumbo. No visión a futuro, sino lo inmediato. El liderazgo inmaduro es un aspecto de la incompetencia. El liderazgo irresponsable. Fíjense lo que decía uno: no me hagáis príncipe del pueblo. No quería, ¿verdad? No quería. Nadie quiere asumir la carga del deber. Nadie. Dice, ¿para qué me haces? Dice el versículo 7, no tomaré ese cuidado porque en mi casa ni hay pan, ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Oye, pero tú eres el indicado. No, ni siquiera el joven ya quiere. No quiere. ¿Por qué? Porque actualmente, hermanos, y cuando se va perdiendo el liderazgo, se buscan privilegios, no servicio. Y entonces, ¿qué hay? Una desesperanza colectiva. Todos están en desesperanza. Cuando entendemos, hermanos, que el liderazgo no es una posición, sino una responsabilidad ante el Señor, delante de Él, entonces todo cambia. Es una responsabilidad ante Dios. Pero cuando el hombre se aparta de Dios, se pierde indefectiblemente el rumbo. Siempre se va a perder el rumbo. Y cuando los líderes se alejan de la palabra de Dios, el pueblo sufre. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios sufre. Sufre un remanente pequeño que está arrinconado ahí por querer alimentar a gente mundana que están siendo la mayoría, y el pueblo de Dios está sufriendo con ese liderazgo irresponsable. Y entonces el liderazgo incompetente se vuelve un liderazgo opresivo. Dice, el pueblo se hará violencia unos a otros. Ya la autoridad no se usa para la protección, sino para el abuso. ¿Ven cómo se va deteriorando? ¿Qué razón tenía mi papá cuando me dice todo tiene un orden? Los débiles son explotados, los justos son callados. Eso pasa, hermanos, cuando el poder se usa sin justicia, y a eso se llama tiranía. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Colapso total, desorden total, caos, anarquía, un liderazgo invertido, donde los que deberían guiar son guiados. Y tercero, no solo el juicio de la carencia, el juicio de la incompetencia, sino el juicio del desorden. Versículo 12, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. La pasividad masculina, hermanos. Isaías, ni el Señor Jesucristo está despreciando el valor de las mujeres. Atención, hermanos, está señalando el orden divino. Todo tiene un orden. Y la autoridad había sido trastocada. Lo que debería ser un complemento se convierte en una sustitución. Y todo comenzó porque los hombres de Judá se conformaron con observar en lugar de dirigir. Por eso pasó todo ahí. Y ya había pasado en Israel. ¿Recuerda al hijo de Salomón? ¿Se acuerda de Roboam? ¿Sí se acuerda?
Y Roboam dijo, yo voy a endurecer más a este pueblo y les voy a cobrar más impuestos. Espérate, escucha a los ancianos. Los escuchó. Luego, no, escucha a los jóvenes. Los escuchó y prefirió seguir el consejo de los jóvenes. Tú hostiga al pueblo, sé más duro que tu padre. ¿Y cuál fue el resultado? Se dividió el pueblo de Israel en Israel, el pueblo del norte, con la capital Samaria, y Judá, el pueblo del sur. Israel desapareció para siempre después. El juicio de Dios. Se invirtieron, hermanos, los órdenes que Dios, el orden que Dios había dispuesto. La pasividad, hermanos, no es neutralidad. Y eso es complicidad con el mal. Adán cayó, hermanos, no por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Él estaba ahí en el huerto. Él estaba con Eva y permitió que Eva desobedeciera. Él lo permitió. Él fue pasivo. Y así cuando nosotros, los varones, callamos ante el pecado, cuando nosotros callamos, el enemigo toma la palabra. Eso es lo que ha marcado la Escritura. ¿Por qué? Porque renunciamos a nuestro papel espiritual. Nos volvemos pasivos ante la injusticia. No decimos nada. Los pastores deberíamos de decirlo. ¿Qué? Van a bajar el video, que lo bajen. Tenemos que hablar, los que tenemos que hablar con la palabra de Dios. Y la indiferencia, hermanos, la indiferencia del varón abre la puerta al desorden. Y entonces viene la abdicación masculina, la renuncia de los varones. Cuando el hombre calla, entonces el enemigo entra, ¿no? El hombre no hace su papel, ¿sí? Y eso es abdicar, eso es ceder la responsabilidad que Dios nos ha dado por comodidad, por temor, por indiferencia, por lo que sea. La responsabilidad es de nosotros. Amados hermanos, la responsabilidad de nuestra familia, de mi esposa y mis hijos es mi responsabilidad. Es mía. A mí me va a pedir cuentas el Señor. Y a mí me va a pedir cuentas de todos ustedes también, por cierto. Así es que ayúdenme, hermanos. Un padre renuncia a su liderazgo espiritual cuando deja de guiar a su familia, cuando deja de orar por su familia, cuando deja de enseñar la palabra de Dios a su familia. Y así pasa en todas las situaciones. El esposo renuncia cuando permite que las decisiones espirituales o morales recaigan en otros, ya sea la esposa nada más, o ya sea la iglesia, o la escuela, o la sociedad, o quien sea, menos yo. Eso es renunciar, eso es abdicar. Un pastor abdica cuando renuncia a predicar la palabra de Dios como es, hermanos, para agradar el oído del pueblo. Ese es renunciar. Y entonces el liderazgo que Dios delegó al hombre es abandonado. ¿Ven cómo si los varones tenemos la culpa? Tenemos la culpa, hermanos. Cuando renunciamos, nuestro hogar queda sin dirección espiritual. La iglesia carece de obreros dispuestos a guiar. Y entonces viene el desorden. 3, el colapso del orden.
Ese es el resultado inevitable, hermanos, de la pasividad, de la abdicación masculina, el colapso. Dice la Escritura, los que te guían te engañan. Tú renunciaste y los que pusiste ahora que te guíen te engañan. Te engañan. Por eso estamos viendo cosas inverosímiles. Tremendas cosas estamos viendo. La verdad es distorsionada, la mentira reemplaza la verdad, la confusión reemplaza la sabiduría. Y entonces, ¿qué pasa? Los valores se invierten. Y lo vemos ahora, ¿no? El bien es llamado mal y el mal bien. Es cuestión de ahora, pase a Isaías 5, versículo 20. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso ya había pasado. Sí. A propósito del Halloween y Día de Muertos y eso. Ay de lo que lo malo dicen bueno. Y hay, ya lo vimos en la clase, es una profecía de maldiciones, implica dolor. Hay dolor. Y entonces cuando el orden divino, hermanos, es invertido, la sociedad entra en una ruina moral que lo lleva al colapso siempre. Por eso se asusta, hermanos, de lo que vemos. En tu trinchera, varón, hermana, ora por nosotros. En tu trinchera, toma la responsabilidad que Dios te ha dado. Y el juicio no solo se manifiesta en calamidades, hermanos, sino en pérdida del discernimiento moral. Leyes que van en contra de la palabra de Dios ahora son obligatorias. Todo eso. Y todo comenzó, ¿cómo? ¿Cómo, hermano? No con la rebelión, con la omisión. La omisión. Adán no quiso meterse en problemas. La mujer que tú me diste, él no quiso meterse en problemas. Y nosotros seguimos con esa tendencia, los varones, hermanos. La decadencia de toda estructura, ya sea nación, iglesia, familia, empieza cuando los hombres dejan de dirigir bajo el temor de Dios. Y terminamos, hermanos. La decadencia del liderazgo de Judá, hermanos, fue señal de juicio, pero esa realidad se refleja hoy. Dios no cambia, Dios no ha cambiado. Los tiempos cambian, es cierto, pero el principio permanece. Una sociedad sin temor de Dios será gobernada por la confusión. Que no les sorprenda lo que estamos viendo. Y queridos hermanos, despertemos los varones. Despertemos, por favor, hermanos varones. El Señor busca varones que tomen su responsabilidad. Tomemos nosotros nuestra responsabilidad a lo que Dios nos ha llamado. Dice en 2 Crónicas 7:14, es el verdadero remedio para una nación. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Hay que humillarnos ante el Señor, ir y buscar dirección, y que el Señor nos perdone si hemos renunciado, si hemos sido omisos en nuestras responsabilidades, y ayúdenos, hermanas, a orar por todos los varones, no solo de esta iglesia. Estos valientes varones que están aquí es solo una muestra de lo que pasa a nivel nacional, a nivel mundial. Es solo una pequeña muestra. Sigan orando por nosotros, hermanas. Tenemos una gran responsabilidad. Y bueno, sí afecta cambiar el orden, ¿verdad? Sí, Dios es Dios de orden. Dios de orden. Aquí está el manual, hermanos. Dejemos que Cristo sea la cabeza, que esta palabra sea el manual, que el Espíritu Santo nos guíe, y que entonces sí la dirección, la energía de los cables otra vez fluya en dirección correcta, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, nos hablas, Señor, nos das oportunidades siempre de mejorar, Señor, de regresar a tus principios, a tu palabra. Ayúdanos, Señor, en lo que hemos fallado de manera particular, cada uno de nosotros, Señor. Ayuda a nuestra amada iglesia. Gracias por la labor que hacen nuestras hermanas, Señor, en los huecos que nosotros hemos dejado, Señor. Y ayúdanos a poder, Señor, servirte de manera más responsable para la gloria de tu nombre. Despídenos, Señor, con tu bendición, que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con tu Santo Espíritu sea con cada uno de tus hijos, ahora y siempre. Amén.